Buenos días, siendo las 13 horas con 40 minutos del 13 de febrero del año 2026, estando constituidos en la Sala de Oralidad número 5 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se inicia la tercera sesión ordinaria con grabación de la Sala Colegiada Civil y Familiar de este tribunal. Se solicita al público mantener el orden y respeto en la presente sesión. Esta Sala Colegiada Civil y Familiar se encuentra integrada por la magistrada primera, Leticia del Socorro Cobama Gaña, la magistrada segunda, Sofía Elena Cámara Gamboa, el magistrado tercero, Alberto Salum Ventre, la magistrada cuarta, María Carolina Silvestre Canto Valdés, el magistrado quinto, Alan Jesús Hernández Conde. La presente sesión se lleva a cabo con la finalidad de atender los asuntos listados para el día de hoy, mismos que se dieron a conocer al público por los medios digitales correspondientes y en los estrados de la Sala Colegiada Civil y Familiar. Buenas tardes, siendo las 13 horas con 41 minutos del día de hoy, viernes 13 de febrero de 2026, se declara abierta la tercera sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar. Teniendo en consideración que es del conocimiento de los señores magistrados el contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el miércoles pasado, 28 de enero del año en curso, pregunto, señores magistrados, si no existe comentario u observación alguna al contenido del mismo, si se aprueba en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de la sesión celebrada el 28 de enero de 2026. Secretaria, proceda a dar cuenta del orden de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Sí, magistrada. Previo acuerdo de los magistrados integrantes de esta sala colegiada, se hará un cambio en el orden de asuntos listados de la siguiente forma. De la ponencia primera, los listados con los números 2, 3, 5, 7 y 8. De la ponencia segunda, los listados con los números 9, 10, 13, 14 y 15. De la ponencia tercera, los listados con los números 16, 17, 19, 20 y 21. De la ponencia cuarta, los listados con los números 23, 26, 27 y 28. Y de la ponencia quinta, los listados con los números 30, 31, 32, 33, 34, 36 y 38. Respecto a los tocas 352-2025 de la ponencia primera y 612-2025 de la ponencia cuarta, a solicitud de los magistrados ponentes, se retiran para un mejor estudio. Continúe con la cuenta, por favor. Ponencia primera. Toca 364-2025. Deriva de los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia interlocutoria dictada el 15 de mayo del año 2025 en el procedimiento especial de divorcios incausales, con número de expediente 462 del año 2022 del Juzgado Segundo Familiar de Procedimientos Escritos y Orales del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar y reponer el procedimiento. Toca 404 del año 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 18 de marzo del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales, con número de expediente 85-2020 y su acumulado 121 del año 2019, del Juzgado Octavo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 738, del año 2025, deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada el 18 de septiembre del año 2025, en las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial, con número de expediente 249/2025, del Juzgado Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 420 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 6 de mayo del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil
con número de expediente 595 del año 2018 del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 845, diagonal 2025. Deriva del recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha 19 de enero del año 2026. Emitido en el recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 1 de octubre del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 255 del año 2021 del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Ponencia segunda. Toca 86 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 7 de enero del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 1490 del año 2024, del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 473, diagonal 2025. Deriva de los recursos de apelación interpuestos en contra del auto de fecha 22 de octubre del año 2024, dictado en el juicio ordinario civil de divorcio con número de expediente 3926, diagonal 2010 del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 423, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 7 de febrero del año 2025, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial, con número de expediente 353, diagonal 2024, del Juzgado Quinto Mixto de lo Civil Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 501 del año 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 23 de octubre del año 2024, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales, con número de expediente de primera instancia 434, diagonal 2023, del Juzgado Noveno de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 549, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 7 de julio del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil de divorcio, con número de expediente de primera instancia 1248, diagonal 2009, del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Ponencia tercera. Toca 406, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 29 de abril del año 2024, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente de primera instancia 312, diagonal 2022, del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 363, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente de la sentencia definitiva de fecha 27 de enero del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales con número de expediente 28, diagonal 2023, del Juzgado Noveno de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 490, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 8 de julio del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales con número de expediente 413, diagonal 2022, del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 603, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 20 de agosto del año 2025, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar, con número de expediente 96, diagonal 2023, del Juzgado Octavo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 604, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 8 de agosto del año 2024,
dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial, con número de expediente 290, diagonal 2025, del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. De la ponencia cuarta. Toca 376, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 30 de abril del año 2025, dictada en el juicio de interdicto de apeo y deslinde, con número de expediente 273, diagonal 2020, del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar. Toca 336, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 27 de marzo del año 2025, dictada en el juicio de interdicto para retener la posesión, con número de expediente 1045, diagonal 2024, del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 638, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la parte conducente del auto de fecha 30 de mayo del año 2025, dictado en el juicio ordinario civil con número de expediente 720, diagonal 2023, del Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Tercer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 600, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 20 de agosto del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 690, diagonal 2022, del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Ponencia quinta. Toca 629, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 13 de agosto del año 2025, dictado en el juicio ordinario oral familiar con número de expediente 75, diagonal 2025, del Juzgado Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 524, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 1 de julio del año 2025, dictada en el juicio ordinario de guarda y custodia con número de expediente 34, diagonal 2025, del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 448, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 26 de mayo del año 2025, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial, con número de expediente 157, diagonal 2025, del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es modificar. Toca 513, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 6 de mayo del año 2025, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial, con número de expediente 262, diagonal 2024, del Juzgado Primero Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Segundo Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 627, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 15 de agosto del año 2025, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar con número de expediente 846, diagonal 2021, del Juzgado Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar. Toca 711, diagonal 2025. Deriva de recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 29 de agosto del año 2025, dictada en el procedimiento especial de divorcios incausales con número de expediente 117, diagonal 2022, del Juzgado Primero Familiar de Procedimientos Escritos y Orales del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es confirmar.
Toca 459, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 26 de junio del año 2025, dictada en el juicio ordinario oral familiar, con número de expediente 1598, diagonal 2022, del Juzgado Segundo Familiar de Procedimientos Escritos y Orales del Primer Departamento Judicial del Estado. El sentido propuesto es revocar. Señores magistrados, se encuentra a consideración los proyectos antes pormenorizados y en el caso de que no exista comentario u observación alguno, consulto si se aprueban los sentidos en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de aprobar los sentidos propuestos en los tocas antes relacionados. En tal sentido, quedan aprobados por unanimidad los proyectos antes pormenorizados. Continúe con la cuenta, secretaria, por favor. Sí, magistrada. De la ponencia primera, toca 605, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 25 de agosto del año 2025, dictada en el juicio ordinario oral familiar, con número de expediente 11, diagonal 2024, del Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Como antecedentes del presente asunto, señalo que la actora, en el juicio antes referido, solicitó la pensión alimenticia quincenal del 50% sobre el sueldo que percibe el demandado como pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social. En contestación, el demandado expuso que es improcedente dicha solicitud y en reconvención promovió el divorcio especial incausado, pidiendo se disuelva el vínculo matrimonial que lo une con la demandante. Del expediente de primera instancia se advierte que el juez determinó al dictar la sentencia que no había lugar a condenar al demandado al pago de la pensión compensatoria y decretó la liquidación de cuentas de la sociedad legal, fallo contra el cual la promovente, por conducto de su asesor jurídico patrono, interpuso recurso de apelación. En la sentencia se observa que el juez determinó que no había lugar a fijar una pensión compensatoria a favor de la parte actora porque no se encuentra acreditada la necesidad real y actual de la promovente para recibir los alimentos, a más que no aportó pruebas que justifiquen que sus ingresos son insuficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias y no demostró que hubiera existido desequilibrio económico. Razonamiento que la de la voz comparte, ya que existe evidencia de que la demandante tiene los medios necesarios para resolver sus necesidades, aunado a que no existen elementos para decretar la pensión alimenticia compensatoria que ella reclama. El juez ponderó lo que la propia promovente refirió de que se dedica al negocio de la publicidad, lo cual fue corroborado por una autoridad hacendaria y con los testimonios de sus propios hijos, lo que es suficiente para desvirtuar la presunción de la necesidad de recibir alimentos como sustentó el ACO, advirtiéndose asimismo que quedó demostrado que el demandado tiene diversos padecimientos por los que requiere de tratamientos costosos que él mismo sufraga del monto de su pensión para atender su salud. Si bien la doble jornada que realizan las mujeres no puede constituir un obstáculo al momento de solicitar la pensión alimenticia compensatoria, lo cierto es que, en el caso, lo que no quedó demostrado es la necesidad de recibir alimentos, pues la recurrente tuvo la oportunidad durante su matrimonio de desarrollarse laboralmente y acrecentar su situación económica, pues demostró que estableció un negocio
que adquirió automóviles, predios y que trabaja para diversas empresas, por lo que se advierte que no estuvo en estado de indefensión y creció laboralmente. El agravio relativo a que el juez fue omiso al no incluir en el fallo apelado una cuenta bancaria que presenta un saldo hasta el momento de disolverse el vínculo matrimonial y por ende no fue incluido en el punto resolutivo relativo a la liquidación de cuentas de la sociedad conyugal, lo estimo esencialmente fundado en razón de que el juez fue omiso en señalar el monto que le corresponde a cada una de las partes derivado de dicha cuenta al momento de liquidarla como parte del Fondo Social de la Sociedad Conyugal, por lo que propongo declarar por una parte infundados e inoperantes y por otra esencialmente fundados los agravios hechos valer y modificar la sentencia para el efecto de que la cuenta bancaria que se describe en el proyecto y que presenta un saldo se adjudica a favor de la demandante el 50% y a favor del demandado el otro 50%. Señores magistrados, de no existir comentario u observación alguna al proyecto presentado, consulto si se aprueba el mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. En consecuencia, por unanimidad se modifica. Continuamos con el TOCA 401/2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 23 de mayo del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 139/2024 del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada Primera, tiene usted el uso de la voz. En el TOCA que nos ocupa se sustancia el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia definitiva, en la que la juez resolvió la procedencia de la acción de prescripción promovida por su contrario en la vía reconvencional y la improcedencia del juicio ordinario civil reivindicatorio por ella instado. La apelante se duele en sus agravios del análisis que hizo la juez respecto del valor de la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada, el cual refiere carece de una debida fundamentación y motivación. Para dar respuesta a este agravio, que entre otros puntos plantea la ilegalidad de las preguntas formuladas, las cuales tacha de inductivas y ataca el valor otorgado por la juez de origen a la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada, en el proyecto se examinan los testimonios rendidos en la diligencia respectiva a la luz de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, que establece las circunstancias que debe tomar en consideración la autoridad para valorar las declaraciones de los testigos. De dicho análisis que se realiza y del interrogatorio sobre el que versaron las declaraciones, se obtiene que con la referida probanza, el demandado no acreditó que detenta la posesión de dicho predio de forma originaria, esto es, en carácter de propietario, pues no acreditó la celebración del acuerdo verbal que constituiría su justo título para poseer el inmueble con esa calidad. Pues se advierte que tal como afirma la apelante, las deponentes son testigos de oídas, ya que lo que dijeron que les consta en relación con el acuerdo verbal de intercambio y de promesa de venta es por referencias del demandado o al haberlo escuchado cuando él lo platicaba, mas no porque hubieran presenciado tal acuerdo de manera directa. Por lo que se determina que la plena eficacia demostrativa otorgada por la juez de origen a la prueba testimonial ofrecida por el demandado es incorrecta, pues el primer elemento de la acción de prescripción positiva relativo a la posesión en concepto de propietario no quedó acreditado con dicha probanza por lo antes ya manifestado. Y es por ello que el agravio se califica de fundado, y siendo el caso que tampoco se justifica dicho elemento con las demás probanzas ofrecidas, se determina que la acción de prescripción incoada por aquel no puede prosperar, por lo que el primer agravio resulta también suficiente para revocar la sentencia apelada, con lo que se determina la improcedencia de la acción de prescripción promovida vía reconvención y como consecuencia de los efectos de tal calificativa que se le da al primer agravio, se omite el estudio de los otros motivos de disenso planteados. Seguidamente, en el proyecto, ante la improcedencia de la acción de prescripción incoada vía reconvención, se procede a realizar el estudio de la acción reivindicatoria promovida por la hoy apelante. Así, en el proyecto se señalan cuáles son los elementos que quien ejercita dicha acción debe acreditar.
realizándose el estudio de cada elemento, precisándose las probanzas que justifican la actualización de cada uno. Por lo que se refiere a la propiedad, al primer elemento consistente en la propiedad de la cosa que reclama, quedó acreditado con el testimonio de la escritura pública de compra-venta otorgado a favor de la actora. De igual manera, el siguiente elemento consistente en la posesión por el demandado de la cosa perseguida también queda acreditado con el propio reconocimiento realizado por el demandado en su escrito de contestación de demanda y en su confesión en ese sentido, así como con la diligencia relativa al emplazamiento que tuvo lugar con el propio demandado, quien le dijo al fedatario que ese es el predio que buscaba y que en él tenía el principal asiento de sus negocios. Y también, por lo que se refiere a la identidad de la cosa, que se subdivide en dos clases, identidad formal e identidad material, también se tuvo por acreditado. Respecto a la identidad formal, con la documental pública de actuaciones en la que queda comprendida el escrito de demanda y con la documental pública consistente en el primer testimonio de la escritura pública de compraventa. Y la identidad material con el análisis adminiculado de las diversas probanzas que ahí se relacionan y más que nada con el hecho que el demandado no controvirtió de forma alguna lo relativo a la superficie y linderos del predio cuya entrega se le demanda y que se encuentran precisados en la escritura de compraventa base de la acción, por lo que se concluye que quedan acreditados los elementos de la acción reivindicatoria y se procede al estudio de las excepciones que básicamente se sustentan en que ha operado la prescripción positiva a favor del demandado, por lo que se califican de improcedentes para destruir la acción por la misma razón expuesta al analizar la acción de prescripción. En el proyecto también se citaron los diversos criterios de los órganos federales. Por lo antes expuesto, en el proyecto se propone revocar el fallo recurrido. Señores magistrados, de no existir comentario u observación alguna al proyecto presentado, sometería a su consideración la aprobación del mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de votos. Ponencia segunda. Toca 353, diagonal 2025. Deriva de los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia definitiva de fecha 4 de abril del año 2025, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar con número de expediente 662, diagonal 2018, del Juzgado Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenas tardes. En el proyecto se propone calificar de fundados los agravios primero y segundo, relacionados con el régimen de convivencia. El proyecto razonó que el régimen fijado no permite una plena convivencia entre padre e hijo, pues restringe el derecho del infante de convivir con su padre, por lo que se propone modificar la convivencia en cuanto al horario, con pernocta en el domicilio del progenitor, ello en atención a que el niño participó en el procedimiento y dijo que le gustaría convivir más tiempo con su padre. Además, tampoco se advirtió alguna circunstancia que ponga en riesgo al niño involucrado. Sin embargo, se propone que la modificación al régimen no sea inmediata, ya que es necesaria una fase de adaptación. Mientras tanto, se propone un régimen de convivencia provisional. En cuanto al tercer agravio relativo a las terapias psicológicas, se propone calificarlo infundado, ya que se razonó que estas son adecuadas, puesto que ello permitirá fortalecer lazos entre el padre no custodio y el menor de edad. Incluso se consideró necesario canalizar a la madre del infante para que reciba terapias psicológicas. Esto en atención a las peculiaridades del caso concreto. Por lo que atañe al agravio cuarto, referente a la proporcionalidad de los alimentos, se propone calificarlo infundado, ya que se razonó que se fundó y motivó el porcentaje fijado en concepto de pensión alimenticia. Asimismo, se atendió el principio de proporcionalidad porque el porcentaje atendió a la capacidad económica actual del apelante, así como la necesidad del infante de recibir alimentos. Finalmente, se revisó oficiosamente la sentencia en atención al interés superior de la niñez y de esta revisión se propone establecer una garantía para el pago de los alimentos, consistente en depósito de cantidad líquida. En consecuencia, se propone en el proyecto modificar la sentencia impugnada. Es cuanto. Gracias, señora magistrada. Consulto, señores magistrados, si no existe comentario u observación al contenido del proyecto presentado, si lo aprobamos en votación económica.
Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. En tal virtud, se aprueba por unanimidad el proyecto. Continuamos con el TOCA 390, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 20 de mayo del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 145, diagonal 2023, del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada Segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias. En el proyecto se proponen calificar los agravios como inoperantes por una parte, infundados por otra y fundados pero insuficientes para revocar o modificar la sentencia combatida. Son inoperantes por una parte, por cuanto el apelante únicamente se limitó a señalar que el considerando sexto y los puntos resolutivos segundo y tercero de la sentencia emitida por la juez de primera instancia eran lesivos, de lo que se advierte que no cumplen con los requisitos mínimos para su estudio. Son infundados sus agravios por una parte, específicamente en los que señaló que la interventora judicial tiene legitimación pasiva procesal para contestar la demanda, ya que pierde de vista al apelante que lo que determinó la improcedencia de la prescripción positiva intentada fue que no se acreditó de manera fehaciente la legitimación pasiva en la causa de la sucesión intestada demandada de la señora a quien la apelante señaló como vendedora del predio, es decir, que haya figurado como propietaria y en consecuencia pudiera ejercer actos de dominio respecto del mismo. Respecto a la legitimación pasiva en la causa de las sucesiones de los diversos demandados, si bien estos cuentan con dicha legitimación al ser los propietarios del predio en controversia, lo cierto es que de ningún modo puede estimarse probada la acción de prescripción ejercida, ya que ninguno de ellos le vendió el predio, por lo que al reasumir jurisdicción y estudiar la acción, no se tuvo por acreditado el justo título para poseer en concepto de propietario. La propuesta del sentido es confirmar la sentencia combatida. ¿Es cuanto? Señores magistrados, consulto en el caso de que no haya comentario o observación alguno al contenido del proyecto, si se aprueba el mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de votos. Ponencia tercera. Continuamos con el TOCA 468, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 26 de junio del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 423, diagonal 2019, del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado Tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Muy buenas tardes a todos. Después de haber hecho un análisis de los agravios, considero que son infundados porque no le asiste la razón al apelante en quien recaía la carga de la prueba, pues no demostró el hecho por virtud del cual entró a poseer en exigencia en el poseedor originario de mala fe y sin título. Por ende, no acreditó que tiene el tiempo necesario para usucapirlo, ya que la prueba de confesión a cargo de la demandada no tuvo el alcance demostrativo que pretendió atribuirle al reconocer aquella que le prestó su casa. Además, considero que es correcta la valoración de las pruebas documentales presentadas por la inconforme, pues no existe una relación de identidad en virtud de que la nomenclatura que aparece registrada en cada documento resulta distinta al inmueble que pretende usucapir. Finalmente, la normativa señalada por el apelante en su reclamo es congruente con el apoyo legal que condujo al juzgador a emitir la sentencia recurrida, por lo cual yo les propondría confirmar. Señores magistrados, de no existir comentario u observación alguno al proyecto presentado, propongo que se apruebe el mismo en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el TOCA 721, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 17 de septiembre del año 2024, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con tramitación especial, con número de expediente 32, diagonal 2024, del Juzgado Noveno de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado Tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este caso, la apelación proviene de unas diligencias de jurisdicción voluntarias y la resolución es la sentencia del 17 de septiembre de 2024
se expresaron dos agravios, mismo que a continuación se sintetizan. En el primero se alegó que la declaración de los testigos presentados por la promovente no fue debidamente valorada, mientras que en el segundo se inconformó con el porcentaje fijado a no ser sido atendida la existencia de su otro hijo, los cuales después de un análisis se consideran infundados pero suplidos en la deficiencia a favor del menor de edad. Se propone modificar la sentencia de fecha 17 de septiembre del 2024 a fin de que se decrete una cantidad de dinero en concepto de pensión alimenticia a favor de su hijo, el menor de edad, para los efectos precisados dentro del proyecto, por lo cual les propondría modificar. Señores magistrados, de no existir comentario u observación alguna, consulto si se aprueba el proyecto en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de modificar. En tal virtud, se aprueba por unanimidad. Ponencia cuarta. Continuamos con el toca 520, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 8 de agosto del año 2024, dictada en el procedimiento ordinario oral familiar con número de expediente 844, diagonal 2023 y su acumulado 25, diagonal 2021, del Juzgado Primero Familiar de Procedimientos Escritos y Orales del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada Cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En el presente asunto, ante la ausencia de agravios, el estudio se realiza de oficio en suplencia de la queja que opera a favor de la menor de edad, cuyos derechos se encuentran inmiscuidos. Así, del examen de las constancias, se advierte que la autoridad de origen resolvió sin contar con elementos indispensables para valorar el estándar de riesgo y la idoneidad de la medida de custodia provisional vigente, pues, entre otros, no se había escuchado a la niña y existen indicios relevantes sobre su entorno y la posible custodia material ejercida por una persona tercera al juicio. En consecuencia, se propone revocar la sentencia interlocutoria impugnada y reponer el procedimiento hasta antes de su dictado, a efecto de que la juzgadora recabe las diligencias y elementos necesarios a fin de emitir una nueva determinación, atendiendo de manera prioritaria el interés superior de la niña. ¿Es cuanto? Gracias, señora magistrada. Pregunto, señores magistrados, si no existe comentario u observación alguna al contenido del proyecto presentado, si se aprueba en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de revocar y reponer el procedimiento. En tal virtud, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el toca 403, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 7 de abril del año 2025, dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria con número de expediente 50, diagonal 2023, del Juzgado Quinto Mixto de lo Civil, Familiar y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada Cuarta, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Se propone declarar infundados, inoperantes y fundados pero inoperantes los motivos de agravio formulados por la apelante en virtud de que las probanzas ofrecidas no fueron suficientes para desvirtuar la constancia actuarial, la cual, al haber sido emitida por persona actuaria en ejercicio de la fe pública, goza de presunción de regularidad respecto de los hechos en ella asentados. Por lo anterior, se propone confirmar la sentencia interlocutoria apelada. ¿Cuánto? Si no existe comentario u observación alguna, señores magistrados, consulto si se aprueba en votación económica el proyecto presentado. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En tal virtud, se aprueba por unanimidad. Ponencia quinta. Continuamos con el toca 615, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 25 de agosto del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil con número de expediente 276, diagonal 2023, del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado.
Magistrado Quinto, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. El presente asunto tiene su origen en la acción de prescripción positiva de buena fe y se analiza si la valoración probatoria fue adecuada al determinarse que los elementos aportados por el recurrente no fueron idóneos ni suficientes para acreditar la causa generadora de la posesión. El apelante expone 2 agravios, mismos que se analizan en conjunto, ya que sus premisas están relacionadas entre sí y se propone declararlos infundados por una parte e inoperantes por otra. En primer lugar, se considera infundado el argumento relativo a que el estudio de la acción carece de fundamentación y motivación, ya que se observa que la jueza invocó los artículos aplicables al caso en concreto y una vez analizadas las constancias y pruebas expresó de manera detallada las razones particulares y causas inmediatas que la llevaron a determinar la improcedencia de la acción de prescripción positiva instada por el recurrente. Por otro lado, la alegación relativa a que la valoración de la prueba testimonial fue incorrecta al sostener el recurrente que ésta resultaba suficiente para acreditar los elementos de la acción, se estiman infundados. Ello es así porque la juzgadora valoró acertadamente dicha probanza conforme a lo previsto en el artículo 314 del Código Adjetivo y advirtió que los testigos ofrecieron versiones contradictorias respecto de la supuesta transmisión verbal del inmueble, lo que priva de eficacia a la testimonial e impide tener por acreditada la causa generadora de la posesión. Por tanto, dicha probanza es insuficiente para demostrar el elemento esencial de la acción intentada. Finalmente, los argumentos relativos a que las pruebas demostraron que se trata de 2 predios distintos resultan inoperantes, ya que tales planteamientos no controvierten de manera frontal las consideraciones que sustenta la sentencia recurrida en cuanto a que no se acreditó la causa generadora de la posesión, por lo que resultan irrelevantes para trascender en el fallo que se revisa. En virtud de lo anterior, se propone confirmar la sentencia recurrida. Someto a consideración, señores magistrados, si no existe comentario u observación alguno, si se aprueba el proyecto presentado en votación económica. Magistrada Presidenta, el resultado de la votación es de 5 votos a favor de confirmar. En tal virtud, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el toca 541, diagonal 2025. Deriva del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de fecha 16 de julio del año 2025, dictada en el juicio ordinario civil, con número de expediente 691, diagonal 2022, del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado Quinto, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. El proyecto propone declarar que si bien existe una deficiencia en la motivación de la sentencia en este punto, ello no conduce a su revocación, pues la improcedencia de la acción se sostiene por una razón diversa y jurídicamente decisiva. No constituye el cauce idóneo para controvertir la posesión derivada de un acto familiar en el que no fue parte la parte demandada. En efecto, el convenio de divorcio del que deriva la posesión de la demanda de las demandadas constituye un acto jurídicamente eficaz únicamente entre quienes lo celebraron, por lo que no puede por sí mismo restringirse los derechos de terceros como los de la actora, heredera del inmueble. Sin embargo, ello no significa que la controversia puede ventilarse por la vía reivindicatoria, pues del análisis integral de la demanda y del desarrollo del debate procesal se advierte que el conflicto real se desplazó al terreno del mejor derecho a poseer, lo que excluye por su propia configuración la procedencia de la acción reivindicatoria. Bajo ese tenor, aun cuando el proceso se haya tramitado, no era jurídicamente posible que la jueza recondujera oficiosamente la litis hacia una vía distinta, pues ello habría implicado modificar la causa de pedir y el objeto del proceso en contravención a los principios de congruencia y debido proceso. En ese sentido, si bien la posesión derivada puede ser controvertida en sede civil frente a terceros, ello debe hacerse mediante la acción plenaria de posesión y no a través de la acción reivindicatoria intentada por la apelante. Por lo que respecta al agravio relativo a la existencia de un supuesto comodato gratuito sin plazo, el proyecto concluye que no existe prueba alguna que acredite su configuración, pues la ocupación del inmueble se originó exclusivamente en el convenio familiar aprobado judicialmente y no puede equipararse a un contrato civil autónomo. Finalmente, en cuanto a la condena en costas, se razona que, al confirmarse la improcedencia de la acción, dicha condena constituye una consecuencia legal accesoria que no depende de la corrección o
incorrección de los argumentos específicos empleados por la juzgadora de origen, por lo que se propone declarar los agravios del apelante parcialmente fundados pero inoperantes, en otra inoperantes, y los restantes infundados, siendo únicamente suficientes los primeros para modificar la parte considerativa de la sentencia sin alterar el sentido del fallo, por lo que se propone confirmar la sentencia apelada. Pregunto, señores magistrados, si existe algún comentario u observación al proyecto presentado. Adelante, Yo, magistrada Sofía. Gracias. Respetuosamente me voy a apartar del sentido del proyecto respecto al estudio que concluye que la improcedencia del juicio no deriva propiamente de las razones sostenidas por la juez, sino de la incorrecta elección de la vía procesal por parte de la actora. A mi juicio, y tomando en cuenta una ejecutoria de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte, la actora, que es la propietaria del bien objeto de la litis, para recuperar la posesión del inmueble, podía promover tanto la acción reivindicatoria como la plenaria de posesión, pues aquella pretensión es común a ambos tipos de juicios, cobrando aplicación el principio que dispone el que puede lo más, puede lo menos. De ahí que la acción reivindicatoria es una vía adecuada, en mi opinión, en este caso. Además, también resulta adecuada la vía porque la acción reivindicatoria puede intentarse contra cualquier poseedor, ya sea originario, derivado, contra el simple detentador y contra el que ya no posee, pero poseyó, con excepción de quien posee como arrendatario legítimo. Por ello, considero que los agravios sostenidos por la actora son en una parte fundados. En consecuencia, esta sala debe reasumir jurisdicción y entrar al fondo del asunto, donde, en mi opinión, se encuentran acreditados los elementos de la acción reivindicatoria y son improcedentes las excepciones opuestas por la demandada. Por tales razones, respetuosamente, considero que debe revocarse la sentencia apelada y declararse la procedencia del juicio reivindicatorio. Es cuanto. Gracias, señora magistrada. ¿Algún otro comentario? Bien. En ese contexto, yo me sumaría a las consideraciones que realiza la señora magistrada Sofía Cámara y me aparto de las consideraciones establecidas en el proyecto. En ese contexto, si ya no hay alguna intervención adicional, someteríamos a votación el proyecto. Toma la votación, señora secretaria. Magistrada primera, En contra. magistrada segunda, En contra. magistrado tercero, Respetuosamente en contra, y comparto las consideraciones tanto de la magistrada Sofía como de la magistrada Leticia. Me uniría a esta propuesta de proyecto. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto, Con el proyecto. magistrada presidenta. El resultado de la votación es de 2 votos a favor de confirmar y 3 votos en contra. En consecuencia, toda vez que existe una mayoría en el sentido de revocar, pregunto, señores magistrados, ¿quién se haría cargo del engrose? Si lo tienen a bien los magistrados, yo me puedo encargar del engrose. Perfecto. En consecuencia, por mayoría de votos, se aprueba revocar la sentencia apelada. Habiéndose concluido la resolución de todos los asuntos listados para el día de hoy, señores magistrados, señalaría yo que nuestra próxima sesión sería para el día miércoles 25 de febrero del presente año a las 10 de la mañana. No existiendo más asuntos que tratar, siendo las 14 horas con 39 minutos, se declara cerrada la presente sesión.